¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Valentín Marcelino Flores. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a hablar sobre el diodo Zener. ¿Qué es el diodo Zener? El diodo Zener podemos ver algunos ejemplos que tenemos en esta primera lámina, que son los más comunes que podemos encontrar, que tienen esta apariencia o esta. Igual, como se menciona, no hay que quedarnos con la idea de una misma apariencia para estos dispositivos, pues siempre hay que revisar nuestra matrícula que nuestro componente tenga grabada y consultar hojas de especificaciones. Ok, como primera parte podemos ver que nuestra simbología del diodo Zener es diferente a la que tenemos en el diodo de propósito general. Aquí podemos observar que nuestro diodo está representado simplemente con lo que parece ser un triángulo y una línea. Y en la parte de abajo, en nuestro diodo Zener, podemos ver que tenemos un tipo de líneas que están un poquito torcidas, las cuales en cierto punto podemos deducirlas como una Z, y básicamente de ahí apoyarnos a deducir que la simbología que estamos viendo se trata de un diodo Zener. Como podemos ver, o podemos apoyarnos también de esta gráfica, podemos ver que cuando nuestro diodo está polarizado de manera directa, esto es igual o se aproxima básicamente a una fuente de voltaje, como lo podemos ver aquí simbolizado, ya que pues como podemos ver en nuestra gráfica, permite el paso de la corriente mediante sus terminales, ¿ok? Y por su parte contraria, cuando nosotros tenemos la polarización inversa, podemos ver que nuestro diodo actúa como una resistencia gigante, lo cual también se aproxima o puede ser igual a un circuito abierto, porque en esta parte nosotros no estamos permitiendo el paso de la corriente entre las terminales de nuestro diodo. Y como podemos ver, pasando a la parte de abajo, nuestro diodo Zener pues actúa de una manera similar, básicamente. Visualizamos también la gráfica, podemos ver que de manera que nuestro diodo está conectado de manera directa, podemos ver que es también igual o aproximadamente igual a una fuente de voltaje. Se comporta de la misma manera que en la parte de arriba. Y por parte contraria, cuando tenemos un diodo polarizado inversamente, vemos que también tenemos una zona de ruptura, una parte en la que el diodo se actúa porque se polariza en inversa, y de esta manera nosotros también estamos simulando, o bueno, estamos aproximando esto a un circuito abierto. Y aquí podemos ver que tenemos la misma zona de ruptura como en la del diodo de propósito general. Pero bueno, viendo esto, nos surge una pregunta muy importante. Entonces, ¿para qué usamos el diodo Zener si básicamente son lo mismo que un diodo de propósito general? Pues miren, aquí va algo importante. Para explicar esto de una mejor forma, es necesario regresar a esta lámina para poder apoyarnos y decir que mientras nuestro diodo de propósito general llega a la zona de ruptura, en esta parte, se daña, nuestro diodo se daña, se quema, no queda inservible básicamente. Nuestro diodo Zener, por su parte contraria, trabaja en esta parte, ¿no? En nuestra zona de ruptura, donde nosotros en el diodo de propósito general vemos un daño, en el diodo Zener vemos un trabajo que es el que está realizando, por lo cual podremos decir que no es de suma importancia analizar las partes negativas o la polarización directa, porque es como el diodo de propósito general, por lo cual podríamos decir que no nos interesa del todo analizar esta parte, ni mucho menos esta parte en donde el diodo se sigue comportando como un circuito abierto. Un diodo Zener se sigue comportando como un circuito abierto, sino hasta que entra en la zona de ruptura o el voltaje Zener, que es denominado así, el voltaje Zener, que es en donde estará trabajando y es en la zona en donde nos interesa. La aplicación más común que tiene el diodo Zener es la regulación de voltaje.
Aquí mediante este circuito podemos ilustrarnos o podemos apoyarnos para poder entender esto de una mejor forma. Tenemos una fuente variable, la cual es claro que si aumenta el valor dentro de ella, vemos que aquí en nuestro diodo Zener, aquí también va a aumentar. Es claro, ya que aquí podemos ver que nuestra fuente variable, por naturalidad, si aumenta nuestro valor por toda esta malla, es claro que también necesitamos que ese voltaje se mantenga. Y el diodo Zener es el encargado de que tenga esa capacidad. Ok, si este aumenta el valor de su valor o lo disminuye, el diodo Zener es el encargado de poder mantener o regular, como bien lo dice su nombre, ese voltaje. Y es claro, debemos tener en cuenta que esto es solamente en un rango, ¿ok? Este diodo solamente trabaja por rangos. Muy bien, como antes ya lo habíamos mencionado, nosotros vamos a trabajar con este tercer cuadrante, en el cual podemos ver tres líneas punteadas, las cuales nos representan diferentes niveles de nuestra corriente. ¿Ok? Aquí podemos ver que este es el primer nivel y se ataca corriente de inflexión del Zener. Aquí en esta parte es en donde el Zener recién empieza a trabajar. Por lo cual pues no se recomienda trabajar en esta área, ya que como tenemos un voltaje que pues puede ser variable, una corriente variable, el Zener no puede ser o no puede tener una corriente estable, por lo cual pues puede tender a variar los resultados y por lo cual pues no ser exacto. En esta última parte tenemos ista M, que es la corriente máxima del Zener, la cual, como el diodo de propósito general, es la región o el voltaje o la corriente máxima que puede trabajar nuestro Zener. Si nosotros sobrepasamos este límite, también podemos llegar a dañar e inclusive pues terminar la vida útil de nuestro Zener. Y por la parte de en medio tenemos IZ, que es la corriente de prueba del Zener. Esta zona básicamente es para la cual fue diseñada el Zener. Para trabajar en esta zona en donde el voltaje de ruptura no se supera, pero también apenas actúa como una barrera, como un muro de contención. Si podemos ver, nuestra corriente está representada con una pendiente ¿qué es lo que simboliza? Que entre más tengamos más variaciones en nuestra corriente, podemos ver que podríamos superar la corriente máxima del Zener, y por lo cual podríamos decir que podemos solamente trabajar en IZ, que es la corriente de prueba del Zener. ¿Ok? Este concepto también en hojas de especificaciones de nuestros dispositivos encontraremos el valor para el cual están diseñados, así como también podríamos encontrar IZ como corriente dinámica o resistencia dinámica de nuestra corriente de prueba del Zener. Ahora, para tratar a los diodos Zener como los diodos de propósito general, podemos ver aquí, ayudarnos de esta gráfica, y empezamos con el modelo ideal. El modelo ideal nos dice, o nos podemos ayudar de esta gráfica, que en el tercer cuadrante nuestro voltaje Zener representa una línea pues totalmente vertical. Esto en relación con nuestra ley de Ohm podemos decir que tiende a cero. Al tender a cero podemos decir que esta impedancia es fija, esta impedancia no varía. Pero bueno, hace falta recalcar que estamos trabajando el modelo ideal, por lo cual consideramos que aquí no hay variaciones y que no es una impedancia dinámica. En esta parte podemos ver nuestra simbología del diodo Zener, la cual, como ya lo dijimos, ya lo mencionamos, podríamos representarlo o simbolizarlo también como una fuente de voltaje. Ahora, por parte contraria podemos ver que, bueno, aquí tenemos el modelo práctico que en realidad nos muestra una gráfica distinta a la que teníamos en el modelo ideal, y podemos ver aquí la pendiente. La pendiente no es completamente vertical como lo veíamos anteriormente, sino que aquí es dinámica, como ya lo habíamos mencionado. Esta zona sombreada está mostrando nuestras variaciones que tenemos en nuestra corriente.
y que se ven reflejadas en el voltaje. Y no es cómo es esto, no cómo es que hay cambios aquí en nuestra corriente y está afectando al voltaje. No es porque estemos cambiando los conceptos que tenemos, sino porque recordemos que nuestra corriente va a ser dependiente de nuestro voltaje, más no será al revés. ¿Ok? Cuando decimos eso, estamos simulando algo así como en esta parte que tenemos en esta parte un circuito simulado, el cual tenemos aquí una entrada de voltaje que es variable, ¿ok? Tenemos esta parte de nuestro resistor y nuestro diodo. Lo que pasa aquí cuando nuestro voltaje es variable y entra por esta parte es que alimenta todo nuestro circuito de una forma en la que también si incrementa su valor, toda la corriente de esta malla también incrementará, por lo cual el voltaje de nuestro Zener también aumentará, o en su caso se verá modificado. Esta región Zener, este voltaje Zener, podemos calcularlo mediante esta relación que tenemos aquí, que son nuestras diferencias de voltaje en el Zener sobre nuestras diferencias de voltaje de corriente en nuestro Zener. Podemos ver en este lado que nuestro Zener podemos representarlo como nuestra fuente de voltaje, pero aunado a esto también tenemos un resistor de carga. Esto quiere decir que es como lo mencionábamos, no es en nuestro modelo ideal solamente teníamos nuestra fuente de voltaje, pero en un modelo práctico ya consideramos también una resistencia que implica nuestro diodo, ¿ok? Y pues podemos pensar o podríamos hacer la analogía o la pregunta de decir por qué nosotros variaríamos un voltaje en esta parte, ¿ok? Pero lo que pasa aquí es como si anteriormente esto lo tomáramos como una fase de un circuito, alguna parte, y en esta etapa o alguna etapa, en esta parte podríamos decir que estamos entrando a una etapa todavía de regulación. Podríamos decir que aquí podríamos tener anteriormente una regulación, o bueno, un puente de diodos con nuestro ya característico capacitor, que lo que hacen básicamente es rectificar la señal que estamos recibiendo. Entonces, de esta forma podríamos decir que estamos entrando a una etapa en la que, después de todo, sabemos que en la salida del capacitor aún podríamos tener variaciones en nuestra señal, por lo cual al entrar el Zener podríamos decir que estamos aún entrando a otra etapa de filtrado, podría decirse, si no es que, bueno, es una etapa de regulación, como bien lo hemos mencionado ya anteriormente, que es la que realiza el Zener. Y pues esto básicamente es lo que nos está diciendo nuestra gráfica, y es esa la forma en la que nosotros podemos entender nuestro modelo práctico, que es un poquito cambiante o bueno, variable a nuestro modelo ideal. Ahora, revisemos una hoja de especificaciones de un diodo Zener. Este en específico es de una serie de diodos Zener que aplica para varias series, varios modelos, y el cual, pues bueno, tenemos aquí la página principal, la primera página que nos muestra pues básicamente gráficamente cómo es un diodo, algunas otras características, representaciones gráficas, pero la característica o el parámetro que nos interesa es la disipación que tiene, que es de 1 watt, y el cual es un dato muy importante porque más adelante nos servirá para calcular otro que también es importante. Ahora, pasando a la siguiente parte de nuestra hoja de especificaciones, encontramos una tabla en donde tenemos varias series de diodos, varios tipos, varios modelos, de los cuales pues tenemos también sus valores, sus respectivos valores, pero en este caso vamos a concentrarnos en el primer modelo para ejemplificar. Como podemos, si nos concentramos en esta columna central, este type significa typical,
que es el voltaje Zener, básicamente el voltaje para o IZ, que es la corriente, el voltaje para que nuestro diodo Zener fue básicamente diseñado. Como sabemos que nuestra mínima pues es nuestro voltaje umbral, es donde nuestra corriente apenas podría empezar a circular, pero no es estable. En nuestra corriente Zener, nuestro voltaje Zener, que es en donde es recomendable trabajar, y la máxima, que es el que puede soportar y que no podríamos sobrepasar porque podríamos dañar nuestro diodo. Tenemos en esta parte por nuestra corriente de prueba, que es de 76 miliamperes. Recordemos, bueno, no lo mencioné anteriormente, pero estos dispositivos, lo que es el diodo Zener, trabaja en rangos muy pequeños, que pues la mayoría o mayormente es en miliamperes. Ahora, pasando a esta parte, tenemos la máxima impedancia del Zener. Aquí podemos encontrar tres parámetros, el cual es IZ, que básicamente son los 10 ohmios, que representa cuando nuestra corriente de prueba está en 76 miliamperes, solamente si se cumple. Por su otra parte, Z, nuestro Zener con este índice ZK, es nuestra intensidad, nuestra corriente Zener, que básicamente es nuestra mayor impedancia dinámica, que tendríamos de 400, y ese valor a su vez es IZK en miliamperes, es 1. Eso quiere decir que si nuestra corriente está por debajo de este rango, nuestro dispositivo, nuestro componente Zener, básicamente no hará su trabajo de regulación y básicamente no se activará. Por esta otra parte podemos ver más parámetros que por ahora no consideraremos importantes, pues no son de suma importancia por ahora. Ahora, no encontramos ZN y ZN, pero ¿eso por qué pasa? Si recordamos, regresando a la primer página de nuestra hoja de especificaciones, podemos ayudarnos por el parámetro que tenemos aquí, que es la disipación de energía que tenemos, que es de 1 watt. Como ya lo habíamos mencionado, este parámetro nos ayudará, y pues básicamente estos son los parámetros que debemos de tomar en cuenta con la siguiente información que pasaremos adelante. ¿Ok? Ahora, utilizando esta fórmula que nos dice que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente, despejaremos nuestra corriente, que la corriente máxima del Zener es igual a la potencia máxima del Zener dividida entre el voltaje de regulación del Zener, que esto, como ya lo habíamos visto, es nuestra potencia del Zener máxima, que decíamos que es de 1 watt, y nuestro voltaje de regulación, que es de 3.3 volts. Igual, bueno, esto nos tendría que dar, o nos da un resultado de 0.303 amperes, lo cual podríamos decir que es igual a 303 miliamperes. ¿Ok? Este valor se refiere a que es el voltaje o la mayor corriente con la que puede trabajar el diodo Zener que estamos analizando, o que podríamos utilizar en cualquier aplicación o que estemos trabajando. Entonces, si regresamos a nuestra hoja de especificaciones, a esta parte en concreto, podemos ver que nuestro IZK en miliamperes, el mínimo, es de 1, y nuestro máximo es el que acabamos de calcular, que es el de aproximadamente 303 miliamperes. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no debemos trabajar en estas zonas, ni en el 1 miliamperes de IZK, ni en el 303 que obtuvimos con nuestra potencia que calculamos. ¿Ok? Esto quiere decir, porque bueno, ya lo estuvimos viendo, hay variaciones en nuestro umbral, en esta parte de la mínima, por lo cual no sería estable, y no podríamos trabajar en la parte más máxima, porque dañaríamos nuestro dispositivo. ¿Entendido? Y pues básicamente esta es nuestra potencia que podríamos, la corriente que tendríamos, con la que podríamos estar trabajando, y en este rango. Y pues para terminar, como resumen de este video, tenemos que básicamente el diodo Zener es un diodo como el del propósito general,
tiene básicamente una polarización que es similar, por la cual pues tendríamos una función similar, pero también tenemos que esta trabaja en la polarización inversa, es en la zona de ruptura donde realmente hace su trabajo, no como en el de propósito general, que en esta parte podría dañarse y podría ocasionar daños en algún sistema. Pero como sabemos, el diodo Zener trabaja en esta parte, en la zona de ruptura, donde es básicamente su fuerte. Tenemos también que la aplicación común es la regulación de voltaje. Como bien lo venimos viendo en todo el video, es la regulación de voltaje lo que hace al Zener un dispositivo esencial en muchas de los dispositivos que tenemos actualmente funcionando y de los cuales realmente hacen un cambio en la parte electrónica de un dispositivo. Ahora, como último punto tenemos que el voltaje regulará, el Zener siempre regulará el voltaje, perdón, siempre y cuando IZK sea menor que IZ y que IZ sea menor que IZM. ¿Esto qué quiere decir? Como bien lo habíamos dicho, IZ, nuestra región Zener, si no debe de excederse del máximo y no puede ser mínimo del mínimo, ¿ok? Y pues básicamente este es todo por nuestro video. Hasta aquí llega nuestra parte. Hemos terminado de resumir básicamente lo que es el diodo Zener, su funcionamiento, y pues es básicamente toda nuestra aportación. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver. Nos estamos despidiendo y hasta el siguiente video. Adiós.